Hacer amigos para Dios es un privilegio. Te invitamos a vivirlo. Esta es la lección de Escuela Sabática con Joel Medina. Hacer amigos para Dios, tercer trimestre 2020. Dándoles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, mis hermanos, saludándoles aquí su amigo y servidor Joel Medina, para traer ante todos ustedes una vez más el estudio fascinante de la Palabra de Dios, estudiando la lección de Escuela Sabática, mis hermanos, al tercer trimestre del 2020, y ahora la lección número 10, imagínense. Ahora entramos al título de esta lección que lleva por nombre Una forma apasionante de participar. En esta ocasión nos toca hablar de los grupos pequeños, mis hermanos. Es muy importante que usted y yo nos mantengamos trabajando en la obra del Señor, y precisamente sobre eso Jesús tiene un llamado muy especial para cada uno de nosotros. Esperamos que esta lección sea de gran bendición para ti y para tu familia, y por supuesto esperamos que a estas alturas sigas gozando de las bendiciones que el Señor ha derramado en tu vida. El hecho de poder abrir los ojos, de poder mirar, de poder sentir, de poder ver los rayos del sol, mis hermanos, de poder respirar, ¿verdad? Es una forma en sí que Dios nos dice que nos ama, y por consiguiente, sobre esa misma forma debemos estar agradecidos con Dios, ¿verdad? Mi hermano y mi hermana, esperándonos en el Señor, ¿verdad? Que tus oraciones sean contestadas, que tus peticiones también hayan recibido la respuesta apropiada de parte de Dios. Ustedes que nos han dejado sus mensajitos de oración, hemos estado orando por ustedes, mis hermanos. Igual, tanto de una forma muy personal, un servidor, como también nuestro grupo de fe y esperanza. Recuerden que todos los días a las 8 de la mañana, mis hermanos, estamos teniendo un grupo de oración, una hora de oración para todos ustedes, una pequeña reflexión, y en la mayoría vamos hablando sobre las peticiones que ustedes han hecho llegar al ministerio, tal vez a través de correo electrónico, a través de YouTube, también, mis hermanos, a través de mensajes, ¿verdad?, a través de WhatsApp. Pero, mis hermanos, esperamos en el Señor, ¿verdad?, que Él pueda tomar en consideración cada petición que usted envíe a Él, o también cada agradecimiento, ¿verdad? Muchos de ellos se han convertido de peticiones a agradecimientos, por cierto, ¿no? Gloria a Dios por ello. Mis hermanos, gracias a ustedes porque están continuamente acompañándonos y en comunicación con nosotros a través de WhatsApp, a través de YouTube, los mensajes de YouTube. Mis hermanos, agradezco mucho, infinitamente, a todos ustedes que me dejan sus mensajitos lindos ahí en YouTube, porque eso nos ayuda a ver que lo que estamos haciendo humanamente, el esfuerzo que estamos haciendo humano, mis hermanos, ha tenido alguna respuesta, ¿verdad? O por lo menos un buen recibimiento de parte de ustedes. Y eso nos ayuda mucho porque, hermanos, sabes, de pronto cualquier persona, creo yo, no puede pasar por momentos de desánimo, ¿no? Que no, pues, ¿para qué hago, verdad? A lo mejor ni tiene ningún efecto, ¿verdad? Lo que estoy haciendo. A lo mejor es tiempo perdido, ¿no? Bueno, sabemos, mis hermanos, claro, y es obvio, ¿verdad?, que lo que hacemos en el Señor nunca será tiempo perdido, mis hermanos. Pero de pronto, la parte humana sí se desanima, mis hermanos. Que agradezco mucho sus mensajitos allí y por supuesto, ¿verdad?, sus oraciones, mis hermanos, en todo momento por lo que estamos haciendo. También usted que nos ha enviado mensajes a través de WhatsApp, creo que por fin el mensaje de WhatsApp ya lo contestamos todo. Sus preguntas que tenían, ustedes que nos mandaron preguntas, ya están todas contestadas, mis hermanos. Les agradezco mucho a todos ustedes porque nos han enviado esos mensajitos. Y si de pronto usted me envió un mensajito a este número y no le contesté, vuélvelo a mandar, por favor, porque algo pasó. No lo tengo ya, porque ahorita hasta donde yo sé, todo está ya contestado, ¿ok? Mis hermanos, gracias porque nos acompañan en el grupo abierto de WhatsApp, donde estamos con el programa de la radio constantemente, mis hermanos, también allí. Estamos todo el mundo orando y comunicándonos unos con los otros, ¿verdad?, en este grupo abierto de WhatsApp. Si quieres entrar a este grupo abierto, puede entrar al enlace, mis hermanos, aquí en el canal. Si están mirando este video a través de YouTube, ¿verdad?, en la descripción está un enlace donde usted puede entrar al grupo abierto y ahí puede suscribirse y ahí ya empezar a interactuar con nuestros locutores, con las demás personas que están en ese grupo también. De paso, mis hermanos, usted que me pide de pronto el material, que le mande los materiales en PDF, la lección, esta presentación en PDF o algo por el estilo. Igual, si la quiere en PowerPoint, hermanos, es más fácil que usted entre al enlace aquí en YouTube, y que de ahí usted la pueda bajar. Porque por lo mismo, algunos mensajes de ustedes que me envían, no los puedo ver al principio, mis hermanos. Cuando los vengo a ver ya pasó de repente varios días o una semana, y ya para qué, ¿verdad? Por eso es más fácil que usted entre aquí, hermano, aquí yo esté contestando cientos de mensajes de paso que están entrando continuamente, ¿sí me entiende? Así es que de pronto no es que quiera ser grosero o que no quiera enviarles el material, mis hermanos. Lo que pasa es que
para estar mirando cada uno de los mensajes y estar contestando, ahí nos tomarían horas, mis hermanos, en realidad, ¿sí? Es que si usted quiere el material, la presentación, y la quiere guardar incluso para después dar usted un tema al respecto, ahí está todo el material completamente gratis, solo hay que bajarlo, ¿verdad? En la descripción del video en YouTube está el enlace para que usted lo pueda bajar. Si usted me está mirando a través de la televisión o está escuchando esto a través de la radio, usted puede entrar a nuestra página feyesperanza.org. Ahí hay un enlace para que usted pueda entrar a YouTube directamente. Al entrar a YouTube directamente, usted ahí, a cualquier lección de este trimestre, usted puede entrar y ahí están todos los enlaces siempre. Los mismos enlaces donde ahí usted podrá bajar no solamente la lección de las láminas de la lección, sino también otros materiales que hemos ofrecido también a través de estos videos, ¿sí? Pero esa es la manera más fácil, mis hermanos, que usted lo pueda recibir y así no tengo que estar enviando mensajes individualmente a cada uno de ustedes, ¿sí? Ayúdenme con esa parte, por favor, ¿no? Por favorcito. Hermanos, vamos a entrar allá al texto de memoria que se encuentra en Mateo 9, 37 y 38. En esta ocasión vamos a hablar, ya dijimos anteriormente, sobre los grupos pequeños. Es una lección muy interesante, muy importante, así es que vamos a pedir la unción del Espíritu Santo para poder entrar de una buena vez, ¿sí? Padre bendito, gracias te damos por tu bendición, por tu protección, por tu cuidado, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Ahora que vamos a estudiar tu santa palabra, te pedimos de una manera muy especial, Padre bendito, que nos ayudes, por favor, a entender el mensaje que tú tienes para nosotros y que podamos activarnos, Señor, para trabajar. Es verdad, la mies es mucha y poco los obreros. Señor, queremos responder igual que el profeta Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Y Señor, ayúdanos para que podamos ser parte de los obreros, parte de las personas que lancemos el mensaje, Señor, para que las personas puedan entender el amor que tú tienes por ellos y que puedan aceptar tu amor y también aceptar tu sacrificio, Padre bendito, para que puedan ellos tener la oportunidad de entrar en la vida eterna. Ahora, Señor, ayúdanos a que nosotros seamos esa luz, seamos los obreros que vamos trabajando para traer a esas personas a tus pies. Una vez más, Señor, igual pedimos, por favor, que seamos nosotros primero los que estemos allí en primera fila para recibir tu amor, para recibir tu cariño, para recibir tus bendiciones, Señor, al haberte aceptado y buscando la forma de serte fieles en todo momento. Entonces, Señor, perdona nuestras faltas, nuestros pecados, y que seamos nosotros primero los que estemos allí, listos para responder. Heme aquí, envíame a mí, porque de esa forma tenemos el conocimiento y sabremos, Señor, que somos salvos, que tu amor está en nosotros, que todo tu Espíritu nos está guiando también. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén y amén. Mis hermanos, yo espero que en esta ocasión, al estudiar esta lección, podamos activarnos, si es que no estamos activos ya. El mensaje, hermanos, ha sido siempre, ¿verdad? Traer tus pecados ante Cristo Jesús, pedir perdón constantemente, ¿verdad? Entonces, necesitamos hacer esa parte, mis hermanos, para que usted y yo podamos estar bien con Cristo Jesús. Y si es así, vamos a mirar aquí lo que dice la palabra de Dios. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Okay. Mies, vamos a mirar. Hermanos, hay muchas personas y en la mies están representadas aquellas personas, mis hermanos, que aman a Dios, pero que no tienen la información correcta para poder adorarle apropiadamente y que no se han entregado enteramente a Cristo Jesús. Sin embargo, Jesús tiene pueblo, ¿verdad?, afuera del remanente. Okay. Ahora, la mies es aquella persona que está fuera de la iglesia, vamos a ponerle así, que está fuera del remanente, hablando de la iglesia adventista. Y no estoy diciendo que la iglesia adventista, por ser adventista, se va a salvar, ni mucho menos. Pero dentro de la iglesia adventista está el remanente. Dentro de la iglesia adventista está la persona que debe llevar ese mensaje, mis hermanos, a la mies, a las personas que no están dentro del redil, vamos a poner de esa manera, ¿sí? La iglesia adventista es el redil. Usted y yo estamos allí. Ahora, con ese conocimiento que usted y yo tenemos, necesitamos acercarnos ante Dios y ofrecer nuestros servicios, vamos a poner de esa manera, para ir a reclutar nuevas personas. Y que en un momento dado, esas nuevas personas, esa mies se convierta también en obreros. Vea cómo va el círculo funcionando. En un momento dado, posiblemente usted, a menos que haya nacido dentro de la iglesia, hubo un obrero del Señor que se dignó en venir ante usted y presentarle el mensaje de salvación.
Usted lo aceptó. Ahora, usted era mies antes, ahora usted es un obrero. Ahora, como obrero, ahora usted se va a levantar y va a trabajar como obrero para traer a otras personas al redil, a los pies de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Es un círculo, ¿verdad? De esa forma como vamos funcionando. Ahora, mi hermano y mi hermana, el problema tal vez que estamos teniendo, si le queremos llamar así, problema, que como iglesia sabemos que tenemos la verdad, sabemos que tenemos el mensaje de salvación. La iglesia adventista tiene un mensaje distinto, muy distintivo a todas las demás iglesias, mis hermanos. Y eso es algo que debería de llamar nuestra atención, ¿sabe? Al mirar que nosotros como iglesia tenemos un mensaje especial. No es un mensaje cualquiera, ¿sabe? Y entramos en varios puntos y varios detalles, por ejemplo, donde la iglesia adventista tendrá un mensaje distintivo en todo el sentido de la palabra. Porque la iglesia adventista es la única que ha sido llamada a predicar las profecías en el tiempo del fin. La iglesia adventista es la única que tiene el mensaje de los 3 ángeles. Ese mensaje que invita a todo el mundo a adorar a Dios, ¿verdad? Y a serle fiel y guardar sus mandamientos. El pueblo adventista es el único que llena los requisitos para Apocalipsis 12:17, donde el dragón se llena de ira contra la mujer y se pasa el resto contra los que quedó de ella, ¿verdad? Aquel grupito que quedó de ella, el remanente. Y ahí es donde entramos nosotros como remanente. Lo podemos comprobar históricamente y bíblicamente que la iglesia adventista llena esos parámetros para que usted y yo estemos seguros de que estamos en el lugar correcto, mis hermanos. No podemos salirnos de la organización independientemente de cómo esté la organización. Lo más triste es que una persona se salga de la organización, mis hermanos, y comience a atacar a la organización. Imagínese, dígame usted, ¿dónde está el amor de Dios en esa parte? Cuando usted se sale y comienza a atacar, comienza a criticar, comienza a hablar en contra. Una cosa es hablar del problema que hay dentro de la organización, otra cosa es criticar y atacar. Muy distintas formas de ver las cosas, ¿no? Ahora, mis hermanos, si vamos mirando esa parte, nosotros como un mensaje distintivo tenemos el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje del santuario, la doctrina del santuario. Noten nada más para que usted se dé una bien pequeña idea, incluyendo con mucho respeto al pueblo judío. Un ejemplo. Si usted ve el santuario, ahí tenemos todo el plan de redención de parte de Dios para nosotros. La mayoría del mundo cristiano, del mundo evangélico, se queda en el atrio solamente. Con la muerte, el bautismo, la muerte y resurrección de Cristo Jesús, ¿verdad? En el altar del sacrificio y en el lavacro, en la fuente. Resucitó Jesús, se fue al cielo. Pero la mayoría del mundo cristiano no entra al lugar santo. Y déjeme le digo por qué. Porque en el lugar santo se cumple la profecía de los 1260 días, donde el cuerno pequeño persigue al pueblo de Dios. Lo persigue a tal punto que incluso intenta eliminar la Biblia, intenta eliminar la palabra de Dios. Eso se cumple en el lugar santo. Eso es parte del mensaje adventista, de lo que nosotros proclamamos, ¿verdad?, a todo el mundo. Por supuesto, por orden de Dios. Ahí usted lo puede encontrar usted en Apocalipsis 10 y el versículo 11, si no mal recuerdo. Ahora, eso es parte de... ¿Y qué tal, hablando de el santuario todavía, por qué el mundo cristiano no entraría al lugar santísimo? Porque ahí encontramos simple y sencillamente, mis hermanos, a la ley de Dios. Y la mayoría del mundo cristiano no acepta la ley de Dios. Fue clavada en la cruz, que ya no es importante, que ya no importa. Y lo interesante es que fíjese qué interesante, ningún mandamiento de la palabra de Dios, o mejor dicho, de la ley de Dios, fue eliminado excepto el 4º mandamiento. El número 4 nada más. Un solo mandamiento eliminado, el 4º mandamiento. Nada más. Los demás todos están bien. Bueno, para el mundo evangélico. Pero para el mundo católico, para nuestros hermanos católicos, hay dos mandamientos que fueron eliminados, ¿no? O por lo menos cambiados, dos cambiados y uno eliminado completamente. El mundo evangélico elimina el 4º mandamiento y el mundo católico elimina el 2º mandamiento. Qué interesante, ¿verdad? A cada quien lo que le conviene, ¿cierto? El mundo católico, nuestros hermanos católicos eliminan el 2º mandamiento que habla sobre las imágenes. No hacerse imágenes, no adorarlas tampoco, ni venerarlas, ¿verdad? Bueno, ahí no les conviene, lo quitamos. El mundo evangélico, el 4º mandamiento, el sábado, el sábado no, el domingo mejor. Vamos a quitar el 4º mandamiento. La ley fue clavada en la cruz, pero solamente el 4º mandamiento. Esos son mensajes, mis hermanos, que nosotros como adventistas, todos los tenemos completo. ¿Se da cuenta? La iglesia adventista cumple el mandamiento de 100% de la ley de Dios, del 1 al 10, y por supuesto,
nosotros como adventistas, mis hermanos, vemos el santuario y recorremos todo el santuario completito. Desde el campamento, entramos al atrio, del atrio entramos al lugar santo, ¿verdad? Donde está la mesa de los panes, el candelabro y el altar del incienso. Todo eso tiene su valor y tiene su cumplimiento, por cierto. No hay ningún problema con nada aparte. De allí entramos al lugar santísimo. ¿Por qué el mundo evangélico no entra al lugar santo? Déjame le digo por qué. Porque si ellos entraran al lugar santo, tendrían que entrar tarde que temprano al lugar santísimo también. Entonces, allí ya no les conviene, porque la ley de Dios fue clavada en la cruz, ¿cierto? Vean nada más el panorama completo de lo que la gente se está perdiendo por esa manera y solamente por caprichos espirituales, si le queremos llamar así. Bueno, la iglesia adventista ha sido llamada para llevar un mensaje completo, mis hermanos, a todo el mundo. Y ahí sí, la iglesia adventista entra desde el campamento, al atrio, al lugar santo, al lugar santísimo, y vamos a salir del lugar santísimo en su momento dado, con nuestro mensaje, obviamente, donde Jesús soltará el incensario de oro que trae ahora mismo en su mano, ¿verdad? Cumple con ese requisito, y ahora Él sale para rescatar a su pueblo, y poner los pecados en Azazel, o en Satanás, en su momento dado, ¿verdad? Eso es en su segunda venida de Cristo Jesús. Qué interesante que el santuario aún todavía está vigente y aún está funcionando hasta el día de hoy. ¿Y por qué está funcionando? Porque Jesús todavía está oficiando dentro del santuario. Porque mientras de que haya ser humano aquí que esté buscando la presencia de Dios, que esté buscando la gracia de Dios redentora, allí estará Cristo Jesús para recibirle. Hasta que un momento Él se canse de la maldad de este mundo, mis hermanos, suelte el incensario y ahí termina todo. Y diga, consumado es, o hecho es, terminó todo. Y allí, quien pidió perdón por sus pecados, entrará al cielo. Quien no pidió perdón por sus pecados, se quedará ya completamente lejos de la gracia de Dios de ahí en adelante. Aunque seguiremos viviendo aquí todavía por un tiempito, mis hermanos, pero ya no habrá, de ahí en adelante, ya no habrá forma de encontrarnos con Cristo Jesús, porque ya nos estará intercediendo por la humanidad de ahí en adelante. ¿Es mucho el mensaje que lo estoy dando, mis hermanos? ¿O es algo importante que deberemos de nosotros mirar y analizar como hijos de Dios y como pueblo de Dios específicamente? Hablando de la iglesia adventista, a eso me refiero. Eso es el mensaje distintivo, mis hermanos. El mensaje, uno de las doctrinas que estamos constantemente y que será parte del tiempo del fin, mis hermanos, aparte del sábado y el domingo, o la ley de Dios en este caso, el santuario, por supuesto, se está también atacando muy fuerte dentro de la iglesia, se está atacando muy fuerte una doctrina, mis hermanos, que jamás nos imaginaríamos como miembros adventistas que la doctrina de la inmortalidad del alma sea un problema dentro de nuestra iglesia. Bueno, se está mirando diferente allí, se está mirando la creencia de la deidad, de la Trinidad, se está mirando incluso dudando de que la creación fue literal en 6 días. Ideas que ha sacado el mundo, que Satanás ha traído, mis hermanos, en un momento dado. Ahora nosotros, desafortunadamente, como adventistas, hemos estado acariciando algunas de esas ideas raras, mis hermanos. Tengamos mucho cuidado, por favor. Lo que está afianzado en la palabra de Dios, la columna, mis hermanos, del conocimiento de la palabra de Dios, no podemos hacerla para un lado. Lo que ya está hecho, lo que ya se ha establecido, mis hermanos, como una verdad, ¿por qué tenemos que cambiarla ahora? Y de pronto la cambiamos con textos, con información que está sacada totalmente fuera de contexto de paso. Y allí vamos, mis hermanos, pecando y alejándonos de Dios de esa forma, como hijos de Dios. Tengamos mucho cuidado cómo leemos la Biblia, cómo la interpretamos también y cómo entendemos. Si, hermano, mi hermana, si no entendemos la Biblia correctamente y apropiadamente, es porque Dios no está con nosotros o no está con nosotros, independientemente de lo que usted y yo pensemos. Puede que usted y yo pensemos que estamos muy bien, no, que estamos, no, hombre, vamos a entrar al cielo con todos los zapatos, pero tal vez estamos muy lejos del alcance de Dios, mis hermanos. Porque entre más orgullosos nos creemos, mis hermanos, entre más orgullo tenemos en nuestra vida, peor está el asunto. Y más lejos estamos de Dios. Mis hermanos, con humildad le damos la palabra de Dios, con humildad aceptemos sus enseñanzas y no prestemos atención a ideas erróneas que han entrado, mis hermanos. El juicio investigador, un tema que ha causado mucha polémica dentro de la iglesia adventista, por Desmond Ford precisamente, que fue el que comenzó esa teoría de que el juicio investigador no tiene nada ni sentido siquiera dentro de la Biblia, cuando desde Génesis hasta Apocalipsis estamos hablando de un juicio, mis hermanos, un juicio que tendría que llegar en su momento dado. Y definitivamente
Ahora usted y yo tenemos que seguir estudiando y analizando y permitir, por supuesto, que sea el Espíritu Santo el que nos vaya guiando, ¿verdad? Pero mis hermanos, es mucha información y hay mucho que estudiar, por cierto, ¿no? Y sobre todo esto, mis hermanos, ¿por qué estoy diciendo esto de las lecciones y del mensaje? Porque ahora vamos a entrar a una parte donde como obreros tenemos que venir y rescatar la mies. La mies es mucha, dice el Señor Jesús, y muy pocos los obreros. Actívate, mi hermano, mi hermana, estudia la palabra de Dios, estudia constantemente y te puedo asegurar que Dios te va a utilizar en su obra, ¿sí? Pero mis hermanos, la mies es mucha, así es que vamos a rogarle a Dios que muchas personas se conviertan, no solamente al pueblo fiel de Dios, pero que se conviertan, mis hermanos, también, una vez estando dentro del pueblo de Dios, en obreros también. Porque si a la verdad es que hay muchos adventistas, que somos 20 millones de adventistas ya, o más tal vez, 21, 22 andaban por allí, ¿no? Hermanos, es verdad, pero necesitamos seguir predicando el Evangelio. Yo sé que el Evangelio va a alcanzar a las personas que necesitamos alcanzar. Y sin duda alguna, el pueblo de Dios saldrá triunfante en un momento. Esta iglesia militante hoy por hoy llegará un momento donde será triunfante, ¿verdad? Y entramos a la parte del domingo, mis hermanos, para ir avanzando porque el tiempo apremia. Grupos pequeños, una idea de Dios. Desde Génesis 1, 1 y 2, y luego el 26, luego Hebreos 1, 1 y 2, y luego Efesios 3, 8 y 9. ¿Cómo revelan estos versículos la unidad de la deidad? Hablando de la Trinidad precisamente, mis hermanos. Y aquí vamos a traerlo a ese problema que les estoy comentando, ¿no? Dentro de el mundo cristiano, dentro de las personas que creemos en Dios, sabemos que hay un Dios, ¿verdad?, compuesto en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a la verdad cada uno tiene su función, pero un solo Dios en tres personas, o sea, en la deidad. Y ahorita vamos a mirar esa parte más de cerca todavía, ¿no? Dice Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí encontramos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, moviéndose en la faz de las aguas, mis hermanos. ¿Y quién es el Creador? Sabemos y hemos mirado, mis hermanos, que desde un principio, ¿no?, en Juan, el capítulo 1, empezamos ahí con el Verbo, ¿verdad? Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y por Él y en Él fueron creadas todas las cosas, y para Él subsistimos, ¿no? Parte de la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, todo eso es muy importante. Vea lo que dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios habla en forma plural, quiere decir, obviamente, mis hermanos, que habían ahí por lo menos dos personas, ¿verdad? Bueno, de hecho, ahí estaba la Trinidad, por cierto, ¿no? Estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Vamos a hacer al hombre a nuestra imagen. Y cuando hablamos de la imagen de Dios, mis hermanos, estamos hablando de que Dios es igual que nosotros en forma literal. Hablando a la imagen de Dios es en forma perfecta, en una forma espiritual. Esa es una imagen que debemos de mirar. Porque a usted y yo no vamos a mirar a Dios igual con nosotros. ¿Okay? El punto humano, a Jesús sí. Jesús tomó parte o se hizo un ser humano, ¿verdad?, para poder rescatarnos. Bueno, esa parte humana de Jesús la seguiremos mirando después. Pero por lo pronto, mis hermanos, estamos mirando a Dios, al Espíritu Santo, al Hijo, presentes, ¿verdad? Ahora, Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios, el Padre, hablando por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién? Por el Hijo. Es que tenemos allí que Dios, el Padre, el Hijo, son uno, ¿verdad? Efesios 3, son uno, pero a la vez dos personas diferentes, ¿ok? Efesios 3, 8 y 9. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, hablando Pablo, ¿verdad? Allí, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Misterios, sí, y ese es donde entramos de pronto, donde algunas personas no
no entienden o no se puede captar el mensaje completo de que tenemos una deidad, un Dios en tres personas. ¿Okay? Y ahí está la discusión, si Jesús vino como pecador, con la mancha del pecado, o si vino como Adán antes de pecar. Y ahí está una discusión tremenda por todas partes, ¿no? Bueno, Jesús vino a, por así decirlo de cierta forma, a hacerse un ser humano y a vivir dentro del pecado. O sea, Él no conoció el pecado, pero por nosotros se hizo pecador, ¿cierto? Para poder rescatarnos del pecado. Sería incoherente de que Él hubiese llegado con una forma perfecta y hubiera permitido que una forma perfecta, sin pecado y sin mancha. Por supuesto, Él nunca pecó por su propia cuenta porque Él venció el pecado. Vino a mostrarnos que sí se puede vencer el pecado, ¿no? Pero obviamente, mis hermanos, tenemos que entender, ¿no?, de que Él vino a poner el ejemplo de que nosotros humanamente sí podemos vencer el pecado. Porque si Jesús es nuestro ejemplo, y Él estuvo aquí como Dios, primeramente como Dios, y en una forma perfecta, hermano, pues sería imposible para nosotros, para usted y yo decir, podemos vencer el pecado. Hermanos, sí se puede vencer el pecado, en el nombre de Cristo Jesús, y con la ayuda de Cristo Jesús, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque Él lo venció. De esa forma lo podemos entender un poquito mejor, ¿sí? Muy bien, entonces la respuesta para esta pregunta dice, ¿cómo revelan estos versículos la unidad de la deidad? El mensaje es claro, Dios es uno, pero a la vez constantemente se deja ver en tres personas, sin duda alguna. Otra pregunta ahí en el domingo, y aquí me causa a mí, esta que está aquí marcada de 1 Corintios 15:15, ahorita vamos a llegar a esa parte, ¿sí? Dice, compara Juan 10, 17 y 18 con Romanos 8, 11 y 1 Corintios 15:15. ¿Cómo demuestra la resurrección de Cristo la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el plan de salvación? Es algo bien importante, mis hermanos, que necesitamos entender. ¿Cómo es precisamente esa parte? ¿Cómo allí demuestra esa resurrección, en la resurrección de Cristo Jesús, la unidad del Padre, el Espíritu Santo y del Hijo? Vamos a mirar eso a continuación, ¿sí? Dice Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Note lo que dice, por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque yo pongo mi vida y la puedo volver a tomar. Okay. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dice Jesús, yo la pongo, pero yo tengo la autoridad o el poder de volver a tomarla de nuevo. Pero hay algo bien interesante, lo que va a suceder aquí. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, momento. Creo que Jesús decía que yo la pongo y yo mismo la puedo tomar otra vez. Note que aquí entra el Espíritu Santo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, hablando de el Espíritu Santo. ¿Okay? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Jesús muere, pero Él dice, yo mismo la puedo volver a tomar. O sea que trabajan juntos, la deidad, la Trinidad. Esas tres personas trabajan unidos de esa misma forma, ¿sí? Jesús muere en el estado inconsciente, llamémosle de esta forma, del cuerpo humano. Jesús, obviamente, como Dios, o sea, Dios no muere, Dios no puede morir, pero Jesús murió. La parte humana de Jesús murió. Entonces, esa parte humana de Jesús, ahora Jesús inconsciente por un momento dado, viene el Espíritu Santo y lo levanta, ¿cierto? Ahí vemos a el Padre enviando al Espíritu Santo para que saque a Jesús del sepulcro, del abismo, si le queremos llamar, dice en otra parte también. Entonces, ahí vemos a esas tres personas trabajando una vez más. Ahora, 1 Corintios 15:15, hermanos, esto lo marqué aquí porque quiero comentarles algo. Mire, escuche lo que vamos a mirar aquí en este versículo solamente y note cómo se puede enredar uno completamente con un solo versículo nada más. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios, que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Sí entiende lo que estamos leyendo? Fíjese. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Ahora, sabemos que Dios lo resucitó, eso no hay la menor duda, pero el texto solamente nos deja como muy en el aire. ¿Okay?
Dice, el cual no resucitó, pero fíjate, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Note que aquí está asegurando este texto solamente, al cual no resucitó, si en verdad los muertos, perdón, no resucitan. ¿Sí me entiende? Si los muertos en verdad no resucitan, entonces Jesús no resucitó. Obviamente aquí está hablando en un sentido figurado y hablando de una forma que se entiende lo contrario, o retórico, la palabra aquí, ¿sí? Note lo que dice otra vez. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Bueno, si fuese verdad lo que la gente cree, de que los muertos no resucitan, entonces Jesús tampoco resucitó. Pero usted y yo somos testigos de que Jesús sí resucitó. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, vamos a leer todo el contexto completo, mis hermanos. Y eso es muy importante para que usted lo tenga allí en su lección de escuela sabática, ¿sí? Ahora vamos a leer desde el 14 hasta el 18, de 1 Corintios 15 en adelante, del 14 en adelante. Esto así debe haber sido puesto en la lección de escuela sabática, mis hermanos. Yo no entiendo por qué no lo hicieron. Y de paso no hay ninguna otra explicación ahí en la lección de escuela sabática, lo cual no me parece justo tampoco, ¿verdad? Pero bueno, punto y aparte. 1 Corintios 15, 14 en adelante dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea, si Jesús no resucitó, hermanos, estamos perdiendo el tiempo en estar predicando de Jesús que resucitó. De nada sirve. Si Jesús no resucitó, estamos perdiendo el tiempo completamente, mis hermanos. Entonces hay que doblar la Biblia, ponerla por un lado y irnos a hacer cualquier otra cosa. Y dejar de estar predicando el Evangelio, ¿no? Si Jesús no resucitó. Pero note lo que sigue diciendo ahora. Y si Jesús no resucitó, somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Dios que resucitó a Cristo. Ahora tiene un poquito más de sentido esto, ¿verdad? El cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ahora, puesto junto con el 14, el 15 tiene un poquito más de sentido. Pero note lo que dice el 16, donde viene aclarando mucho más el panorama. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Se da cuenta? Ahora tenemos un programa más completo, donde no estamos hablando nada más de que Jesús no resucitó. Sabemos que Jesús resucitó. Sabemos que Jesús está vivo, porque Él dijo anteriormente, yo doy mi vida y yo la puedo volver a tomar una vez más. Y todo es a través de la deidad, ¿verdad? Ahora sabemos claramente que Jesús resucitó. Y mis hermanos, usted y yo ya no estamos en pecado, no estamos en esa fase donde no tenemos esperanza ahora de la vida eterna. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si Jesús no resucitó, a toda aquella gente que murió antes, desde Adán hasta Jesús, ha sido tiempo perdido. Y en realidad no tienen esperanza tampoco. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios, que usted y yo tenemos esperanza en Cristo Jesús, porque amamos a un Cristo que murió, es verdad, pero que también ya hemos mirado a través de la palabra que Él resucitó. Y por eso usted y yo tenemos esa bendita esperanza. La respuesta para esta pregunta que aparece aquí en la segunda pregunta del domingo, al morir Jesús, el Padre por medio del Espíritu Santo resucita al Hijo. Y qué hermoso mirar esa parte. Aquí en la página ya en el domingo, reflexiona sobre el misterio de la unidad de nuestro Dios. Es difícil de entender, ¿no es así? Sin embargo, todavía podemos creer y confiar en lo que no entendemos completamente, ¿verdad? ¿Por qué es este un principio tan importante que los cristianos deben seguir cuando se trata de la fe? Hablando de la deidad, mis hermanos, es sumamente importante. Ahora mire, aquí yo he puesto en la lámina la santa deidad, hablando de Dios, nuestro Padre Celestial. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Entonces, allí hay la deidad, 3 personas, 3 en uno, podemos llamarle de esa manera, en un solo Dios. Si esto no fuera verdad, mis hermanos, entonces tampoco tendría sentido una falsa deidad o una falsa trinidad, ¿cierto? La Trinidad está compuesta, según allí en Apocalipsis 16, y no recuerdo el versículo, que es el versículo 11, más o menos por ahí, donde habla sobre la falsa deidad, el dragón, la bestia y el falso profeta, 3 espíritus en forma de rana, ¿se acuerda? 3 espíritus inmundos, por cierto. 3 espíritus inmundos en forma de rana. Tenemos a una
deidad o una trinidad falsa. Si hay algo falso, mis hermanos, tiene que haber una verdadera. No puede existir algo falso sin que antes haya existido lo verdadero. Un ejemplo, un billete de $20, primero tuvo que hacerse el billete de $20 original, el verdadero, y después salen los falsos. O $1, ¿no? El dólar original. Y después un ejemplo nada más, y esto como parece como sacado de contexto, ¿no? Pero mire, no es como que se inventó el billete de $20 falso primero, y después al gobierno se le ocurre, qué interesante, mira, hay billetes falsos allá rondando afuera, vamos a hacer un billete de verdadero, ¿no? No, primero está el verdadero, y entonces el engañador hace lo falso, ¿cierto? ¿Se da cuenta? Primero está lo verdadero, viene el engañador y hace lo falso. Constituye lo falso. Vuelvo a repetir, no puede existir lo falso primero y después que venga el original o el verdadero. No puede ser así. Primero está el original y entonces se pasa a lo falso. Entonces, primero estuvo la deidad completa y lo vemos desde Génesis, recuerda. Desde Génesis está la deidad. Desde Génesis está la Trinidad, si le queremos llamar. Mucha gente le llama, le da terror decir Trinidad. Ay, no digas Trinidad porque eso es de los católicos. ¿Y qué? ¿Y qué tiene que vengan los católicos? Gloria a Dios que ellos han mantenido la Trinidad dentro de la iglesia, ¿sabe? Dentro del cristianismo, si le queremos llamar así. No estamos de acuerdo en muchas de las formas como ellos ven las doctrinas, pero punto y aparte. Hay muchos principios de la Iglesia Católica que son verdaderos y que están bien y que no hay ningún problema. No todo, obviamente, ¿no? Pero tenemos a la deidad primero, la verdadera, y entonces Satanás trae la segunda deidad falsa completamente, ¿no? Con 3 espíritus inmundos, 3 demonios en forma de rana, uno representando el dragón, que es Satanás, la bestia, que es, en este caso, el catolicismo o el papado, el poder papal, y luego el falso profeta, que es el mundo cristiano dentro de Estados Unidos, que se ha retractado en los que dicen que no existe la ley de Dios. O sea, los que son protestantes de la iglesia en un momento dado, de la iglesia madre, por así decirlo, protestaron en un momento dado, pero ahora ellos se van hacia la iglesia madre, ¿verdad? Para seguir ahí con ella. Bueno, esa es parte de las profecías. Hablamos de eso en otra ocasión, ¿sí? Pero mis hermanos, allí, para entender esa pregunta que aparece aquí, o esta serie de preguntas, ¿no? Por la fe creemos en lo que no podemos entender o ver. Si es difícil entender la deidad, mis hermanos, sabemos que tenemos un Padre. Jesús se refirió a él muchas veces al Padre. Tenemos ahí al Hijo, Cristo Jesús, y tenemos al Espíritu Santo trabajando, que Jesús lo envió. Entonces, ¿cuál es el problema de entender que hay 3 personas ahí a nuestro favor? ¿Por qué personas se pelean y no? Como si nuestra vida eterna estuviera arraigada a esa creencia, ¿no? Que mira, tú tienes que dejar de creer eso para que te puedas salvar, o tienes que creer eso para que te puedas salvar. No, punto y aparte, ¿no? Mis hermanos, vamos adelante. Lunes, los grupos pequeños en las Escrituras. Lee Éxodo 18, 21 al 25. ¿Qué consejo providencial le dio el suegro de Moisés, Jetro, que fue significativamente decisivo para Moisés? ¿Por qué era este plan tan vitalmente importante? Muy bien. Interesante la forma que como el suegro de Moisés le dice, ¿no? Dice, además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. Un consejo que le está dando aquí Jetro, el suegro de Moisés, es, sabes que mira, hay un pueblo demasiado grande para que tú lo puedas gobernar todo. Divídelo por secciones, por partes, y así va a ser mucho más fácil. Ahora, note lo que sigue diciendo. Ellos juzgarán, o sea, hablando de los líderes que están en ese grupo, ¿no? Si hay un grupo de millares, ahí tiene su líder. Dentro de ese grupo de millares, ahora hay miles. Bueno, en cada 1000 hay un líder. Después, vamos a ponerle, como dice, de 50 o centenas, tu líder. 50, líder. 10, líder. Y ahí tenemos un grupo pequeñito, 10 personas, nada más. Y ahí tiene su líder. En ese grupo pequeñito tiene su líder. Ese líder lidia con los problemas de esos 10, ¿cierto? Cuando el líder surge un problema que no puede solucionar entre los 10, entonces él se va al que sigue, al de 50, que sería el que estaría enseguida de él, ¿no? Se van hacia él. Mira, hay este problema así, así, así. Y si lo puede solucionar ahí se soluciona.
Porque recuerde que el de los 10 está bajo el de los 50. El de 50 tiene 5 grupos de 10. Entonces él está mirando a esos 50. Bueno, cuando uno de esos líderes no puede, viene al líder de los 50. Y si el problema persiste y es mucho más grande todavía, ahora él se va al grupo de más arriba. Y así se va sucesivamente. Cuando no se puede solucionar el problema, entonces ahora vamos a Moisés. Vamos al líder principal. La iglesia debe estar organizada de la misma manera cuando se hacen grupos pequeños. Grupos pequeños en el sentido, está el pastor, el primer anciano. ¿Okay? El pastor, el primer anciano. El primer anciano tiene, vamos a poner cuatro ancianos. Una iglesia pequeña. ¿Okay? El primer anciano mira 4 ancianos. Los 4 ancianos, cada uno tiene su grupo pequeño. Grupo pequeño de 10, 12 personas. Entonces el primer anciano ve que cada uno de esos ancianos tenga su grupo pequeño normalmente. Si una iglesia más grande, entonces uno de los ancianos, digamos que haya 4 ancianos todavía. Nuestro primer anciano, los 4 ancianos. Entonces, un anciano ahora va a tener 2 grupos. ¿Okay? Y en cada grupo tendrá su líder. Esos líderes vendrán a ese anciano que está mirando. Y así sucesivamente, ¿no? Si va muy grande la iglesia y hay muchos más ancianos, pues obviamente se va dividiendo de la misma manera, ¿no? Es una forma muy equitativa de trabajar y, hermanos, que funciona y ha funcionado muy bien. De hecho, la hermana White menciona algo al respecto, lo vamos a mirar más adelantito, ¿sí? Dice el 22, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Cuando hay algo muy grave, entonces ya tú entras en acción, ¿no? Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga desde sobre ti y la llevarán ellos contigo. ¿Qué le parece? Está bien, ¿verdad? En Fe y Esperanza, por ejemplo, tenemos una organización más o menos parecida. Está un servidor como líder del ministerio. Entonces está nuestra nieta Fabi, ella está directora de la radio. Entonces ya cualquier detalle van con ella. Si el problema no lo puede solucionar o hay un problema más fuerte todavía, entonces ya entra un servidor. Vamos a ver qué se soluciona aquí. Vamos a mirar cómo lo solucionamos, ¿no? Entonces es una forma de trabajar y así podemos seguir trabajando y funcionando bien y no estamos corriendo como gallinas sin cabeza, ¿verdad? De pronto por todas partes, ¿no? Dice el 24, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel. O sea, gente honesta, ¿verdad? No puedes poner a un líder de una persona que sabemos que no es honesta. Escuche esto. No podemos poner enfrente de un grupo, enfrente de la iglesia, enfrente del liderazgo, a una persona que sabemos de antemano que no es honesta. Tristemente, cuando entra la parte humana, desafortunadamente, lo que suele suceder, mis hermanos, es que el amigo pone al amigo o al familiar, ¿verdad? Enfrente para que dirija, aunque el amigo y el familiar no tengan ni interés de estar allí, ni le interese ser fiel a Dios en muchos de los casos, ¿no? Entonces ahí es donde viene la corrupción, desafortunadamente, y ahí se comienza a desenvolverse o a tambalear el plan, por así decirlo, ¿no? Pero tengamos de pronto mucho cuidado, mis hermanos, por favor. Ojalá que pudiéramos permitir que el Espíritu Santo fuera guiando constantemente y en todo momento, ¿sabe? Y así no tenemos ese problema de que el amigo pone al amigo y sacan de repente una persona que está llena del Espíritu Santo, una persona fiel y verdadera, a Dios primeramente y después a la causa. La sacan para meter ahí un amigo nada más. Especialmente si la posición es de paga, ¿verdad? Eso es triste, mis hermanos. Suele suceder, pero bueno, usted y yo, dice un amigo mío por ahí, sin chillar, vamos adelante, ¿verdad? Dejemos que todo eso Dios se encargue en su momento dado, ¿no? Que todo eso, de paso, servirá para el plan de Dios para el tiempo del fin. De repente nos quejamos por lo que está pasando. Hermano, todo lo que pasa en la iglesia, si hay corrupción o no hay corrupción, hay problemas o no hay problemas, déjenlos tranquilos. Que Dios va a utilizar todo eso para su propósito en su momento dado para la iglesia. Todo ese plan, ¿usted cree que Dios no sabía lo que iba a venir? ¿Y por qué Dios permitió que entrara tal persona siendo tan corrupto? Hermano, todo eso es para el plan de Dios. Dios tiene un propósito para todo. Que recuerde, Dios nunca se equivoca, mis hermanos. Dios nunca se equivoca. Muy bien, entonces vamos adelante. Lucas 6, 12, 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó Bueno, vamos a leer la pregunta que sigue aquí, ¿sí? No dimos la respuesta a la otra pregunta aquí del lunes. Sí, ¿de qué consejo providencial le dio el suegro de Moisés, Jetro, que fue significativamente decisivo para Moisés? ¿Por qué era
este plan tan vitalmente importante? Bien, la respuesta para esta pregunta: al dividir en diferentes y pequeños grupos, fue más fácil dirigir y gobernar, en este caso para Moisés, ¿ok? Ahora, si vamos a la otra pregunta que hay el lunes, lee Lucas 6, 12 y 13, Mateo 10, 1 y Marcos 13, 13 al 15. ¿Cuál fue el doble propósito de Jesús al llamar a los discípulos y seleccionarlos para formar parte de su grupo pequeño? Porque recuerde, Jesús, grupo pequeño con sus 12. Y con esos 12, hizo, hermanos, maravillas en todo el mundo, ¿cierto? ¡Wow! ¡Qué interesante! Lucas 6, 12 y 13. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, y a los cuales, también llamó apóstoles, ¿sí? Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús capacita a sus 12 apóstoles, ¿ok? En Marcos 13 y hasta el 15 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, las preguntas que aparecen aquí, hay dos preguntitas, dos respuestas por lo menos, ¿no? ¿Cuál fue el doble propósito de Jesús al llamar a los discípulos, y seleccionarlos para formar parte de su grupo pequeño? Para capacitarlos y para enviarlos a predicar y levantar iglesias de paso. Ese fue el propósito. Sí, en la parte del lunes. Al pie de la página y el lunes dice: piensa en un momento en que estuviste involucrado con un grupo pequeño de personas, independientemente de las circunstancias, que se preocuparon por los demás y trabajaban por un objetivo común. ¿Qué aprendiste que podría ayudarte a comprender el valor de los grupos pequeños en el contexto de nuestra fe? Bueno, la respuesta de un servidor, mis hermanos, que hemos trabajado de paso con grupos pequeños, hemos organizado grupos pequeños de paso que han funcionado para honra y gloria de Dios. Aquí tenemos la respuesta. Por ser grupo pequeño, nadie pasa por desapercibido y todos reciben atención y enseñanza. Si es una iglesia muy grande, incluso para la escuela sabática nada más, no todo el mundo va a poder participar y no todo el mundo se le van a responder sus preguntas, ¿no? Un grupo pequeño cambia ese panorama completamente, porque allí se puede atender bien de cerca a todas las personas, ¿verdad? Martes, organizándonos para servir. Dice la 1 Corintios 12 al 25. ¿Cómo proporciona el cuerpo humano una excelente ilustración sobre trabajar juntos armoniosamente en grupos pequeños? Bueno, esta lectura ya la hemos leído varias veces también aquí mismo en este trimestre, así que lo vamos a pasar, mis hermanos. Habla sobre cómo el cuerpo, ¿verdad? Tiene la mano, tiene los pies, tiene los ojos, los oídos, todo, ¿verdad? Diferentes miembros, pero todos juntos trabajan unidos, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje de esta lectura, que la vamos a pasar para no pasar más tiempo solamente leyendo, ¿sí? Entonces, la respuesta para esta pregunta dice: cada miembro, por muy insignificante que parezca, es muy importante y todos son necesarios. Porque si es verdad que con el ojo no podemos agarrar o tomar algo, ¿verdad? Sin embargo, lo necesitamos para que la mano lo pueda tomar. De lo contrario, tenemos a tientas primero, ¿verdad? A ver, y quiero agarrar, oye, entonces ya lo agarraron, ¿no? Pero no, con el ojo vemos y con el ojo sabemos que podemos tomar algo, ¿verdad? Por el ojo, ¿cierto? Del otro modo, tenemos que estar tentando, ¿no? Bueno, si lo tenemos en la mano, pues ya hizo que ahí está, ¿no? Pero si estuviera una mesa o algo por el estilo, tenemos que andar a tientas, ¿verdad? Bueno, ahora, mis hermanos, eso es muy importante, que todos los miembros del cuerpo estén activos y que estén funcionando. Porque igual, podemos tener ojos, pero si no vemos, sale la misma. O tener oídos y no escuchar, estamos perdidos, ¿es cierto? En cuestiones de audio, ¿verdad? Al pie de la página y el martes dice: reflexiona sobre la declaración anterior de Elena de White. Analiza frase por frase cómo se puede implementar este consejo divino en tu iglesia. Bueno, lo que se refiere aquí a esta pregunta es esta declaración de la hermana White, que se encuentra en tomos... Testimonios para la Iglesia, tomos 7, la página 24, dice así: la formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar, hablando de Cristo Jesús, hablando de Dios, ¿verdad? Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Si en
algún lugar hay solamente 2 o 3 que conocen la verdad, organícese en un grupo de obreros. Mantengan íntegro ese vínculo de unión, cerrado a sus filas por el amor y la unidad. Note que en el grupo debe haber ese amor y la unidad reinando, ¿verdad? Estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás. El grupo pequeño nos ayudamos juntos unos a otros, ¿verdad? Eso es bien interesante. Qué hermoso es esto, mis hermanos. Y seguimos. La respuesta para esta pregunta dice: si nos lo proponemos, lo podemos lograr. Si lo proponemos, hermanos, organizando de esa manera, lo podemos lograr sin duda alguna. Y yo espero en el Señor que tu iglesia tenga los grupos pequeños trabajando. Si no es así, habla con tu pastor y activen los grupos pequeños, mis hermanos. Si el pastor no quiere, suele suceder. Si el pastor no quiere, no le interesa, tú haz un grupo pequeño en tu casa. Invita a algunos hermanos a trabajar, pero recuerda que es un grupo pequeño, no muy grande. Un grupo pequeño, cuando muy grande, debe ser 12 personas. ¿Ok? Entonces trabajen. Y en el grupo pequeño van a ir creciendo espiritualmente, y del grupo pequeño se elige a otro líder para que haga otro grupo pequeño en otro lado, y así van creciendo más, ¿sí? Y este otro crece otra vez, y de aquí otro líder, y así otro líder. Y mientras que donde salió el primero, sigue trabajando y haciendo más líderes. Hermanos, eso es una forma hermosísima de trabajar y de traer mucha gente a la casa del Señor, ¿sí? Miércoles, grupos pequeños del Nuevo Testamento. Lee Hechos 18, 1 al 5 y 20, del 1 al 4. ¿Por qué crees que Lucas enumeró algunos de los nombres de aquellos con quienes Pablo trabajó estrechamente? Y aquí vamos a mirar algunos nombres. Después de estas cosas, Hechos 18, 1, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, las carpas, ¿no? Y discutía en la sinagoga todos los sábados, los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo dejaba de repente su oficio de tiendas y se dedicaba solamente a predicar. Se le acababa, le van a ponerle parte del dinero o lo que sea, y se iba a hacer tiendas otra vez, ¿verdad? Eso es muy interesante. Hechos 20, 1 al 4, dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia a Sopater de Berea, Aristarco, y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo y de Asia, y Tíquico y Trófimo. Léalo mejor ahí en su Biblia, ¿ok? Porque estos nombres están muy difíciles de decir de pronto. Ok, pero ahí están todos los nombres en Hechos 20, 4, ¿no? Esos nombres difíciles ahí medio raros, ¿no? Pero todos esos son nombres que se mencionaron para que se entendiese los líderes que estaban trabajando en esos grupos pequeños precisamente. Ok, seguimos adelante, Hechos 6, 16 del 11 al 15. Zarpando pues de Troas, vinimos con un rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de sábado salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Obviamente, no se quedó allí Pablo, ¿verdad? Solamente por vivir ahí con ella, sino sin duda alguna había un plan de estudios bíblicos en la casa de Lidia, ¿verdad? Así es que la respuesta para esta pregunta aquí del miércoles,
Dice, ¿a dónde fueron Pablo y Pedro después de ser liberados de la prisión? Bueno, para empezar fueron a casa de María, ¿verdad? Eh, Originalmente, ¿no? Después Lidia les pregunta a ellos que se queden en su casa, ¿no? Bueno, de hecho la respuesta, bueno, no puse aquí la respuesta a la primera, ¿no? Bueno, sí. La respuesta para la segunda parte de aquí es que Pablo se quedó con Lidia allí para hacer un grupo pequeño y trabajar en su casa. ¿Okay? Se quedaba en su casa, sin duda esto fue para tener estudios bíblicos y un grupo pequeño en casa de Lidia. Entonces la segunda pregunta fue a casa de María, la madre de Juan, donde estaba un grupo pequeño reunidos orando. Eso lo encontramos en Hechos 16:40. Entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Hablando de Lidia otra vez, ¿verdad? Hechos 12:11 y 12. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Esperaban que lo mataran, obviamente, ¿no? 12, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Allí tenemos a Pablo, ¿verdad?, yendo a ese grupo pequeño. Obviamente estaban orando porque Pablo estaba en la cárcel, ¿verdad? Y porque por todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero había un grupito ahí pequeño orando. Miércoles, al pie de la página, ¿has pensado en comenzar un grupo pequeño en tu hogar o unirte a un amigo para comenzar un grupo pequeño en el hogar de esa persona? Si ya formaste parte de un grupo pequeño, piensa en lo que puedes compartir con tu clase de la escuela sabática esta semana sobre sus beneficios. Y ahí va una respuesta muy personal de cada quien para que lo pueda responder. ¿Okay? Si usted ha tenido ya la experiencia de estar en un grupo pequeño, ahora vea cuáles son los beneficios, ¿verdad? En qué le ayudó más y también qué puede hacer para que mejore algo en esa experiencia, ¿sí? Jueves, dinámicas de los grupos pequeños. Y aquí entramos a algo muy, muy interesante. Dice, lee Hechos 4:31 y 12:12, 20:17 al 19 y 27 al 32. Enumera los diferentes elementos en estos grupos del Nuevo Testamento. ¿En qué actividades participaron estos grupos? Muy bien, dice Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban, note que estaban orando, congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 12:12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos y orando. O sea que parece que la oración es parte fuerte de un grupo pequeño, ¿verdad? Entonces Hechos 20:17, 19. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. El pueblo judío sigue acechando, tratando de eliminar ese trabajo, ¿verdad? Pero aquí vemos que él ha trabajado, ¿verdad? Él ha servido, y eso es otro de los puntos también que podemos mirar. Necesitamos mirar todos los detalles en lo que el grupo pequeño se puede involucrar, ¿no? Y tiene que estar haciendo, por así decirlo, para poder sobrevivir. Hechos 20, 27 al 32 dice: porque no he reunido ancianos a todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, por ancianos o por pastores, ¿no? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De entre nosotros mismos se van a levantar personas que van a hablar cosas en contra, ¿verdad?, del Evangelio, en contra de la verdad. Y por eso es que de repente, mis hermanos, yo sé que en algunas ocasiones yo menciono algunas cosas un poquito fuertes, que unas personas pueden variar en estar de acuerdo conmigo. Cuando hablamos de pronto que hay problemas dentro de la iglesia, que hay ese tipo de contiendas, ¿verdad? O de enseñanzas no apropiadas, note que ya estaba profetizado, eso iba a suceder, iba a pasar. Y si yo lo menciono, mis hermanos, de pronto, es porque me gustaría que usted entienda la verdad completa y que no se quede solamente con algo nuevo que se ha levantado,
que va en contra de los principios, de los pilares puestos por la palabra de Dios. Ese es el único detalle, ¿sí? Y mi único objetivo al mencionar esos detalles de pronto de la iglesia, ¿no? Dice, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así es que si no tenemos mucho cuidado, seremos arrastrados por esas ideas raras, ¿no? Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Así es, mis hermanos. Aquella persona que se mantenga orando y estudiando, no será engañada. Si de pronto entra una idea rara a las creencias adventistas, hermanos, una persona que está estudiando la palabra de Dios no va a ser engañada fácilmente. No va a ser. Claro que Satanás va a intentarlo, pero una persona que está bien afianzada en la palabra de Dios no será inmovible, ¿verdad? Entonces, dice, enumera los diferentes elementos en estos grupos del Nuevo Testamento. ¿En qué actividades participaron estos grupos? En oración, servir, interceder por los demás, estudiar la palabra, compartir unos con otros, capacitarse y protegerse mutuamente. Eso es hermoso. Eso es lindo, mis hermanos. Qué bello saber que nosotros como iglesia, como grupos pequeños, estamos orando, estamos estudiando juntos, estamos sirviendo juntos, nos estamos intercediendo en oración unos por los otros, ¿verdad? Y también compartiendo lo que tenemos unos con los otros, ayudarnos unos a los otros, mis hermanos. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Si usted puede ayudar a alguien más, ayude, mi hermano, no se detenga, por favor. Y qué hermoso poder capacitarnos y protegernos mutuamente, mis hermanos. Por eso estamos trabajando aquí con Fe y Esperanza, para poder capacitar a todos ustedes espiritualmente. Ahora, mis hermanos, vamos adelante. Otra pregunta viene el jueves, dice, lee Mateo 9, 37 y 38. ¿Qué dice Jesús acerca de la cosecha y cuál es su solución al problema? Es el texto de memoria, recuerda, ¿no? O para memorizar. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Las respuestas, hay mucho trabajo por hacer, mis hermanos, pero pocos los obreros. ¿Okay? Entonces esa es la primera parte. La segunda nos pide que oremos al Señor para que envíe obreros. Jesús dice, oren a Dios, oren al dueño de la mies, para que salgan obreros y puedan ayudar, ¿verdad? A pie de la página allí el jueves, ¿es posible que Dios te esté llenando a comenzar un grupo pequeño en tu hogar? Es una pregunta, ¿no? ¿Por qué no comenzar a orar por lo que Dios puede estar impresionándote? Puedes estar al borde del momento más gratificante de tu vida espiritual. Eso es verdad, ¿no? Y ahí, mi hermano, solamente tú puedes responder esas preguntas en tu corazón, ¿ok? El viernes, mis hermanos, hay 4 preguntitas que vamos a hacer aquí bien rapidito. Dice, en clase discute más a fondo los elementos esenciales en cada grupo pequeño, como se describe en la lección del jueves. ¿En qué otro tipo de actividades podría participar en un grupo pequeño? ¿Cuáles son las formas en que un grupo pequeño podría ayudar a quienes tienen dones especiales a poder usar esos dones como nunca antes? Muy bien. Tengo aquí 2 sugerencias. Muchas actividades, pero todas deben ser dirigidas a glorificar a Dios. Cualquier actividad que el grupo pequeño se vaya a involucrar, tiene que ver la forma de que se glorifique a Dios en todo momento, ¿verdad? Y eso es algo esencial. Número 2, sobre la parte de cómo podrían involucrarse, ¿no? Ayudando a que se desenvuelvan mejor en un grupo pequeño. Aquí hay personas que tienen dones especiales, mis hermanos. En el grupo pequeño puede levantar su don, ¿verdad? Y salir adelante. La pregunta número 2. ¿Por qué es tan importante que los grupos... De hecho, la dividí en 4 partes, mis hermanos, para poder responder apropiadamente también, ¿sí? Porque lo contrario es un desastre por la forma como estaba armada esta pregunta, ¿no? Dice la primera, ¿por qué es tan importante que los grupos pequeños mantengan un enfoque externo de misión? Muy bien, la respuesta, debemos alcanzar a los incrédulos. Por eso es que el grupo pequeño no se debe concentrar nada más en nosotros mismos. A fomentarnos y orar junto con nosotros está muy bien y capacitarnos está muy bien. Pero necesitamos pensar constantemente afuera. ¿Cómo vamos a traer a aquellas personas incrédulas dentro del grupo, dentro de la iglesia? ¿Sí? Ahora dice, es decir, por mucho que un grupo pueda ayudar a nutrir y apoyar a sus miembros, ¿por qué debe mantenerse siempre centrado en su propósito de difundir el evangelio? La respuesta, hemos sido llamados a predicar el evangelio de salvación a todo el mundo, recuérdelo, ¿no? Entonces, en el grupo pequeño
hagamos nuestra parte también. Número 3, ¿por qué también un grupo pequeño siempre debe mantenerse conectado con el cuerpo de la iglesia local? Muy bien, la iglesia local debe ser nuestra base de información e instrucción dentro de la iglesia. Si el grupo pequeño está alejado de la iglesia y no quiere ver nada con la iglesia, hay un problema bien fuerte. Y mire que los hay también. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Si usted es uno de esos líderes que están dentro de un grupo pequeño y no quiere saber nada con la iglesia, mi hermano no está actuando correctamente. Por favor, le pediré yo que recapacite, ¿no? Espero que no haya nadie así, ¿no? Pero si llegase a haber un grupo pequeño que de pronto no sigue las instrucciones de la iglesia, no sigue las instrucciones de la junta directiva, hermanos, está actuando autónomo y de pronto el líder, de paso usted es miembro de un grupito así, el líder está buscando su propio beneficio. Mucho cuidado con eso, mis hermanos, porque allí ya no está obrando el Espíritu Santo. No puede ser. Tenemos que estar conectados a la iglesia, mis hermanos, ¿ok? Número 4. ¿Por qué es tan importante? La iglesia representa el pueblo grande llamado el remanente. ¿Se da cuenta? Y si el grupito se separa, porque el líder no quiere saber, no quiere, tiene pleito con los líderes de la iglesia, hay un problema grave con ese grupito ya ahora sí. ¿Ok? Y desafortunadamente este líder, tarde que temprano, va a hacer desviar a este grupito para que se pierda, tristemente. Número 3. ¿Alguna vez has sido parte o has oído hablar de grupos pequeños que no funcionaron de manera efectiva y finalmente se extinguieron? Puede pasar también. Comenta las razones por las cuales crees que esto podría suceder. Aquí tengo algunas sugerencias nada más en lo que yo creo que ha pasado y que ha sucedido. ¿Ok? Falta de organización, falta de interés, falta de compromiso con Dios, falta de oración, muy importante, falta de materiales también, falta de seguimiento y otras muchas razones más. Bueno, si te falta material, háblanos. Yo te puedo enviar material que tú puedes imprimir y compartirlo ahí con tu grupito. Tengo mucho material. ¿Quieres hablar de profecías? ¿Quieres hablar de la vida familiar? Que usted nada más diga qué quiere y le hacemos llegar el material. ¿Ok? Para que usted lo pueda imprimir en formato PDF, para que usted lo imprima nada más y siga adelante. ¿Qué le parece? Así que por material no se me detenga, por favor. ¿Ok? 4. Piensa en la historia anterior sobre lo que sucedió en Europa con el ministerio de grupos pequeños. Porque ahí tuvieron que hacer grupos pequeños de paso porque estaban siendo perseguidos, recuérdenlo, ¿no? ¿Por qué crees que funcionó tan bien? ¿Qué hicieron que fue en muchos sentidos tan simple y tan efectivo? ¿Por qué también trabajar desde el entorno más seguro de los hogares en lugar de un edificio de iglesia puede ser una forma efectiva de iniciar una evangelización al vecindario o comunidad? Muy bien, aquí tenemos 2 respuestas. Es más seguro en un hogar estudiar la palabra de Dios, para empezar. Segundo, es más fácil que una persona acepte la invitación de estudiar en tu casa que ir a la iglesia. Si tú eres una persona que es de otra iglesia, de otra denominación, vamos a la iglesia adventista. Este me quiere convertir. No, sabes que no puedo, fíjate que tengo que trabajar. Aunque no sea cierto, lo van a decir, ¿no? No, fíjate que no puedo porque... Y ahí van las excusas, ¿no? Si usted lo invita a la iglesia, la gente no va a querer ir. Pero usted invítalo a su casa. ¿Sabes qué? Ven a mi casa, especialmente si hay un pequeño refrigerio, ¿verdad? Y ojalá que el refrigerio o la comida no sea la razón por la cual el grupo pequeño está trabajando, de paso, ¿ok? Eso puede ser muy pesado para el anfitrión de la casa, mis hermanos. Es que piense, por favor, que el grupo pequeño, agua, un juguito tal vez, cuando mucho, pero que no se haga un objetivo de comer. Después tenemos el estudio y después comemos, ¿verdad? Y comemos. Hermanos, ojalá que esto no sea el objetivo. Que el objetivo sea el alimento espiritual primeramente, ¿no? Vuelvo a repetir, eso es más fácil que una persona le acepte una invitación a usted a ir a su casa, a su hogar, a estudiar la palabra de Dios allí. Pues miren, nos estamos reuniendo aquí en mi casa estudiando la palabra de Dios. Acompáñanos. A tu casa. No, pues sí, está bien, suena bien. Ahí nos vemos. Y de pronto las personas llegan, ¿verdad? Es más fácil que una persona llegue de esa forma, ¿sí? Mis hermanos, hemos llegado al final de esta lección de Escuela Sabática. Les agradezco mucho su atención y espero, mis hermanos, que ustedes se enciendan en un grupo pequeño, si no están ya en un grupo pequeño, y espero que tu iglesia se comience a dividir en grupos pequeños, mis hermanos, si no está dividida ya en grupos pequeños. Pero recuerden, esa división para honra y gloria de Dios y para trabajar de una forma más unida y hacer más la iglesia, hacer la iglesia más grande, ¿verdad? Hermanos, es una forma de poder trabajar y poder traer gente a los pies de Cristo Jesús. Una forma que no falla. Ya lo dijo la hermana White. Ella ha sido instruida por alguien que no falla de que en la iglesia deben haber grupos pequeños, mis hermanos. Si es una instrucción que viene de parte de Dios,
¿por qué usted y yo vamos a oponernos a los grupos pequeños? No, mis hermanos, eso es algo y ha hecho, viene de parte y como mensaje de alguien que no falla. Y ese es tu amado Cristo Jesús, aquel que murió por ti. Él ha dado esa instrucción y recuerda que él mismo hizo su grupo pequeño también. Y recuerda cómo estaba dividido el pueblo de Dios allá en el Éxodo. Todo por grupos. Cada quien sabía a quién responder. Cada quien sabía la organización que había, ¿verdad? Mis hermanos, sin duda alguna, Dios está con nosotros como pueblo. Y yo te invito para que tú sigas estudiando. No dejes a un lado la oración, por favor. Sigue orando, ora por nosotros. Acuérdate del Ministerio Fe y Esperanza y de un servidor, Joel Medina, para que sigas orando por mí también, ¿verdad? Porque hemos tenido algunos desafíos muy fuertes en el ministerio, mis hermanos. Sin embargo, aquí estamos y seguimos adelante, preparando a las familias que formarán parte del pueblo, que verá a Dios y, por supuesto, yo espero ver ahí tu familia. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite, mis hermanos, que el Señor les acompañe y derrame sus bendiciones sobre ustedes, sobre sus hijos también. Hasta la próxima semana.